Amén, iglesia. Una vez más estamos reunidos en el nombre de Jesús para compartir una palabra. Si me quieren acompañar en nuestra Biblia en la página 1101, que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y siguientes, que dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Amén. Amén. Iglesia, estamos viendo cómo que cada vez se aumenta más la maldad en el mundo. Eso se palpa en el ambiente, eso se ve en las noticias, eso se ve pues en el ambiente diario, en el ambiente diario. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, será cada vez más patente, más evidente el aumento de la maldad en el mundo. Los que no tienen el Espíritu de Cristo tienen el Espíritu del mundo, que es el diablo Satanás. Entonces, eso quiere decir sencillamente que habrá muchas más personas que tengan el Espíritu del diablo, Satanás, el Señor reprenda. Entonces, Él usa a quien puede para exclusivamente, principalmente para que vaya en contra del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel grupo de personas en todo el mundo que tenemos el Espíritu de Cristo, que le hemos recibido de corazón sincero y de verdad sinceramente, como dice la palabra, hemos recibido a Cristo, como dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor puso esta palabra en mi mente y mi corazón porque debemos estar alerta. Debemos estar alerta, porque lo que estamos viendo va a ir a peor, en todos los niveles, en todas las áreas de esta humanidad. Y también eso incluye la situación de la climatología. Y estoy hablando de fenómenos marítimos, fenómenos atmosféricos, etcétera, etcétera. La palabra de Dios habla claramente de cómo será cada vez la situación mundial, a medida que nos acercamos al fin del mundo, al último día en que ya se acaba todo y el plan de Dios queda consumado. Porque el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, va a venir. ¿Alguien dice amén? Va a venir. Y van a suceder cosas antes. Y también cuando Él venga. Y después de que Él venga van a suceder más cosas. Pero no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. El anticristo. El anticristo. Entonces tenemos que tener presente que el engaño del diablo va a ser cada vez mayor. Irá en aumento la maldad en el mundo. Y eso quiere decir que lo que va a escasear son, si se aumentan las tinieblas, la luz, por poca que sea, va a brillar más. ¿Alguien dice amén? Porque cuando la oscuridad es poca y hay una vela encendida, la lamparita encendida, brilla menos esa luz que si hay total oscuridad y está prendida. Entonces se nota más esa luz. ¿Alguien dice amén? Por tanto, nosotros que tenemos a Cristo, que somos luz, y tenemos que ser luz en este mundo, porque es Cristo en nosotros el que brilla, el que tiene que brillar, y tiene que alumbrar. Y eso lo sabe el maligno. El Señor lo reprenda a él y a todos sus demonios. Y la lucha va a ser más cruenta,
va a ser más violenta, más agresiva en contra de los hijos e hijas de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los que tenemos a Cristo, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dice citando la palabra, nosotros debemos fortalecer nuestra fe en Cristo, porque lo único que nos va a quedar de todo este mundo es Cristo. Es el Señor Jesucristo, porque lo tenemos ahora, porque tenemos el Espíritu de Cristo, y cuando el Señor nos lleve de este mundo, cuando partamos de este mundo, quien nos espera es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos centrarnos en la situación que nos da a entender y a conocer la palabra de Dios, la situación espiritual de este mundo. Porque no hay más, no hay más. Y debemos de recordar que tenemos que enfocarnos en Cristo. Tenemos que enfocarnos en Cristo, tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel pudo atravesar, salir de Egipto, atravesar todo el desierto y entrar en la tierra prometida? Pues eso es tipo de lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros estamos atravesando este desierto, tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es quien nos alumbra en este desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida, por la gracia y misericordia de Dios. Debemos centrarnos en eso y fortalecer nuestra fe comenzando en recordar ese día en el cual nuestro Señor Jesucristo vino a nuestra vida. Cuando Él vino a nuestra vida, debemos recordar bien ese día, esos días, y tenerlo muy presente, porque eso va a avivar nuestra fe. Va a avivar nuestra fe. Recordar nuestro testimonio, el testimonio cristiano que tenemos nosotros. Entonces, debemos también orar al Señor, que es hablar con Dios. Nuestro Dios no es sordo, no es ciego, no está limitado de ninguna forma. Al contrario, es todopoderoso. Él puede estar hablando con todas las personas en todo el mundo al mismo tiempo. Él es quien sostiene cada estrella, todo lo que lo sostiene Él. Él sostiene todo eso, nos sostiene, Él es la vida. Como dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Dice el Señor. Entonces, Él es el que nos sostiene. Por eso debemos orar al Señor. Cuando nosotros oramos al Señor, con la debida reverencia, de rodillas, abriéndole nuestro corazón, hay una comunión con nuestro Dios. Hay una comunión espiritual. Y el Señor ahí nos fortalece a través de su Espíritu Santo. Y hace cosas en nosotros y en nuestro espíritu que nosotros no sabemos. Porque Él sabe lo que nos falta y lo que nos sobra. Si necesitamos fortaleza, si estamos decaídos, si necesitamos, nos puede bendecir de salud, nos puede decir si estamos mal de salud, no solamente las cosas físicas, sino espirituales. Nos conforta si estamos tristes, nos liberta si estamos siendo oprimidos por el mal. Entonces tenemos que leer también la palabra, por poco que leamos, leemos. Por poco que leamos, leemos. Pero vamos a leer en el Nuevo Testamento principalmente y buscando al Señor en los 4 evangelios. Porque ahí vamos a leer sus palabras y es como si lo estuviéramos escuchando. Esas cosas nos van a fortalecer. Recordar el día que el Señor vino a nuestra vida. Orar al Señor para tener comunión con Él. Él nos va a fortalecer ahí. Nuestro Señor. Nuestro Señor, la noche antes de ser apresado en el huerto, nuestro Señor oró. Y oró con muchísima intensidad que una persona no puede hacerlo como Él.
si nuestro Señor oró y recibió y fue confortado por Dios Padre en esa oración, porque habló con el Padre? Nosotros debemos hablar con nuestro Señor. Y si nos dirigimos al Padre, pues en el nombre de Jesús, como dice la palabra. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, su palabra. Y leyendo su palabra, porque cuando leemos su palabra, por poco que leamos, la palabra de Dios es vida. No es un libro común y corriente. Porque cuando leemos la palabra de Dios nos ministra a nosotros a nivel espiritual. Entonces, debemos de echar mano de las herramientas que nuestro Dios nos ha dado, porque debemos agarrarnos fuertemente al Señor, porque así como el pueblo de Israel iba por aquel desierto que lo llevaba, que iba bajo la gloria del Señor, y el ángel del Señor también iba acompañando, guardando, y el Señor alumbraba el camino, nuestro Señor también nos lleva así. Lo que pasa lo que sucede es que muchas veces los afanes de este mundo, el estrés de este mundo, las cosas y los problemas de este mundo son tantos que no vemos ni el camino. No vemos ni el camino. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso es el juego, ese juego le encanta y le gusta al diablo Satanás, Señor reprenda. Hacer que nosotros nos desviemos del camino, que estemos tan enfocados en los problemas, las cosas del mundo, que nosotros ya nos vamos alejando del camino, nos vamos alejando del Señor, de su palabra. Y vamos dejando la vida cristiana básica, orar en la palabra. Entonces, iglesia, el Señor quiere que hoy nosotros nos afirmemos en la fe. ¿Por qué? Nos afirmemos en la fe y tengamos en cuenta estas herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque, como dice, se acaba de leer hace poco, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pensemos por un momento un león adulto, rugiente, que tiene un hambre atroz y que está buscando presa, una presa. Ese león más grande que el sofá es. Ese león tiene una fuerza, tiene unas características que son descomunales. Entonces, ¿cuánto más no tiene nuestro adversario el diablo? Él tiene astucia, es inteligente y todo lo usa para el mal. Y él quiere nada más que destruir todo lo que Dios ha creado. Y quiere destruir al pueblo de Dios. Pero nuestro Dios nos guarda. Entonces debemos de ser conscientes de eso. De ser conscientes de eso. Al maligno el Señor lo reprenda, le guste, y a sus demonios el Señor lo reprenda a todos y cada uno de ellos. Les encanta pasar desapercibidos. Porque así es como pueden hacer el engaño con más fuerza. Y el versículo 9 nos dice cómo hacer. Al cual resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe. ¿Cómo? Con una fe. Firmes en la fe. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Pues a través de la oración principalmente. Leyendo la palabra para conocer de nuestro Señor. Más todavía. Conocer de la voluntad del Señor. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Es decir, estos ataques del maligno los tenemos todos los que somos cristianos en todo el mundo. Cristianos que tenemos el Espíritu de Cristo. Porque esa es la prioridad del maligno. Destruirnos a nosotros. Hacer que nos apartemos de la fe, porque ahí es cuando somos más vulnerables. Porque mientras estamos en Cristo, el Señor nos guarda. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, hoy el Señor nos llama a mantenernos firmes,
a fortalecernos, fortalecer nuestra fe. Porque nosotros tenemos algo que celebrar cada día, cada segundo, cada minuto de nuestra vida. Y es ese día que nuestro Señor Jesucristo se nos reveló y nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Ese día que hizo prodigios, señales y maravillas y nos sacó del Egipto donde estábamos metidos. Que éramos esclavos del maligno y esclavos del pecado. Ay, ¿por qué hice aquello? Yo no sé cómo hice eso. Porque cuando estaba en el mundo estaba bajo el poder maligno. Y entonces es el maligno el que dirige la vida de las personas que están en el mundo. Pero también los deseos de la carne, los malos deseos del corazón, porque la palabra de Dios habla del corazón, los deseos del corazón, son todos inclinados hacia el mal, del hombre natural. Entonces, iglesia, tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida y celebrar que tenemos a Cristo, pero tenemos que conservarlo. Tenemos que conservarlo, porque se puede perder. No es, ya lo tengo y ya está, soy salvo y ya está. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. No. Hay que conservar la salvación, como dice la palabra de Dios. Ocupaos en una parte, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que refugiarnos en Cristo, porque estos tiempos que vienen y que siguen corriendo van cada vez a peor. Todavía la apostasía ya está ahí. La manifestación del hombre de pecado todavía no se ha visto que se haya manifestado. Pero cuando suceda eso, ya después de eso, en cualquier momento, viene nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, debemos estar alerta porque, iglesia, nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Este mundo no era para estar así. Este mundo está así y esto está sucediendo porque en su día Adán y Eva pecaron. Pecaron. Y al pecar fueron echados del paraíso, donde iban a estar, se supone, toda la eternidad. Porque no había muerte, no había pecado. El diablo Satanás no podía hacer nada, pero sí hizo tentar, la tentación con astucia. Pues esa astucia que vemos ahí, que vimos ahí, en esa tentación que provocó esa caída tan grande, ese es el león rugiente que tenemos que tener cuidado. Refugiarnos en Cristo. Pero quiero recordar, iglesia, que la palabra de Dios dice también que a los que creemos en Cristo, a los que creen en Cristo, estas señales seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Y el Señor nos da autoridad, en su palabra lo dice, nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces, a lo malo hay que decirle, diablo hay que decirle, en el nombre de Jesús te reprendo, diablo, y te echo fuera. Fuera de mi vida, de mi casa, de mi trabajo, de mis hijos, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo. Porque es en el nombre de Jesús, esa autoridad no es nuestra. No es nuestra. Es una autoridad delegada en el nombre de Jesús por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, tenemos que tener en cuenta, iglesia, que nosotros tenemos un poder que nos ha dado nuestro Señor. Una autoridad espiritual sobre toda fuerza del enemigo, sobre el diablo Satanás, sus demonios, sobre toda fuerza del enemigo. Eso incluye la brujería, que también es terreno del enemigo. Y también hay que decirle, en el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera. Vamos a ejercer lo que el Señor nos ha dicho que tenemos. Vamos a ponernos en marcha, a poner en marcha esa autoridad delegada que nos ha dado nuestro Señor en el nombre de Jesús, en su santo y todopoderoso nombre.
Iglesia, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice la palabra. Y tenemos que refugiarnos en Cristo. Aquí lo de Superman eso es una ilusión. Aquí tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos guarde y nos lleve adelante. Porque cuando llevaba al pueblo de Israel en el desierto, a través del desierto, camino a la tierra prometida, los que se perdieron fueron los que se rebelaron contra nuestro Dios. Entonces no seamos rebeldes a nuestro Dios. Vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes. Porque eso hará que nos lleve el Señor a la tierra prometida y que entremos dentro. Y que entremos dentro, que el Señor nos entre dentro. Entonces, iglesia, dice, para terminar, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Por mucho que digamos que somos cristianos, que hemos hecho 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de cultos, 1.000.000 de ayunos, 1.000.000 de... Si no tenemos un corazón sincero para con nuestro Señor, con nuestro Dios, si no tenemos un arrepentimiento, si no hemos tenido un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, y si no le hemos pedido perdón a nuestro Dios por esos pecados, no hemos nacido de nuevo. Porque si decimos que somos cristianos, pero no hemos hecho las cosas como dice la palabra, no hemos nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Entonces, vamos a refugiarnos en Cristo, vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a buscar al Señor, pero no al pastor, no al predicador, no al evangelista, no. El hermano de la fe, el evangelista, el pastor, son personas que están predicando la palabra, pero no hay que enfocarse en ellos, hay que enfocarse en Cristo, en Cristo. Porque hay muchas personas, muchos cristianos y cristianas que se están equivocando y están idolatrando. Porque predica excelente, porque a través de él hace muchos milagros y idolatra a esa persona. Eso no es correcto. Eso es idolatría, eso es pecado delante del Señor. Por eso conviene la humildad. Debemos, iglesia, para terminar, debemos de fortalecer nuestra fe. Y tenemos que ser sinceros, tenemos que tener arrepentimiento genuino y tenemos que tener una fe genuina. Si no, no vamos a entrar en el reino de Dios. Si no, no vamos a entrar. Iglesia, y voy a terminar leyendo estos 2 versículos que dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Iglesia, los tiempos son cada vez más postreros y la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Desde Iglesia Intercesora te bendecimos en el nombre de Jesús.